Bienvenidos a la cuarta temporada de La Trama en este contexto tan especial en el país y también en un canal que ha pegado un gigantesco estirón, que ha sido capaz de convocar a un polo periodístico de primer nivel que tiene una misión especial. Y podría decirte que una misión sanadora, que es desarmar las mentiras que se emiten desde el poder y que pueden volver loca a una sociedad. Sí, las mentiras pueden volver loca a una familia y a una sociedad. Quienes formamos parte de La Nación Más durante estos últimos años, antes de este salto de calidad y cantidad, nos sentimos orgullosos, nos sentimos emocionados de formar parte y de haber transitado todo el camino desde casi el nacimiento de La Nación Más. Yo no estuve desde el nacimiento, pero casi, hasta hoy. Un canal que ha sido capaz de convocar a colegas que queremos, que admiramos. Abrimos esta noche una trama recargada, la trama política de la Argentina, con invitados y con columnistas de lujo que van a ir sumando su voz a este editorial. Asistimos a un experimento peligroso del movimiento peronista. Inédito, te diría. Inédito. Pero ese experimento tiene un límite que pocos ven y que te lo vamos a ir revelando a lo largo del programa. Pero vos te estarás preguntando del otro lado, ¿peligroso por qué? Porque por primera vez en la historia del peronismo, el centro de poder no está en la Casa Rosada, sino en Uruguay y Juncal, la casa de Cristina Kirchner. Este desequilibrio, este pecado original, trae todo tipo de consecuencias. Hoy, mira, hablaba con un histórico dirigente político que fue testigo de los últimos 40 años de la Argentina y, ¿sabes qué me recordaba? Cómo terminan los que disienten con el jefe o la jefa del movimiento que creó Perón. Nos retrotraemos un poco a los años 40, un raconto histórico cortito. Perón metió preso a Cipriano Reyes en los años 40. ¿Quién era? Bueno, el que había armado el Partido Laborista para que Perón fuera presidente y terminó preso Cipriano Reyes. Vamos a los 70. Perón echa a los montoneros de la plaza cuando le disputaron el poder, cuando lo desafiaron, y la Argentina terminó en un baño de sangre. Los 90, Menem echa a la disidencia. Tal vez si sos un poco más grande te vas a acordar del Grupo de los Ocho, Chacho Álvarez, por ejemplo, que empezó a criticar y salió despedido. En los 2000, Cristina expulsó a los díscolos Massa y Alberto Fernández, con los que luego tuvo que aliarse, humillarse y aliarse para retornar al poder. ¿Cuánto puede durar este equilibrio inestable entre Alberto y Cristina? ¿Cómo puede evolucionar esta relación política atípica? Lo invitamos para responder esta pregunta a Santiago Kovadlov, que acaba de publicar un libro, mira, República Urgente, es de Santiago Kovadlov y de Héctor Ullot. Es una conversación deliciosa y que tiene mucho que ver con estas preguntas. Santiago, bienvenido, un lujo tenerte esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Laura, ante todo te felicito por emprender esta nueva aventura, por reformular un camino en el que estás hace mucho. Tu pregunta tiene que ver, por cierto, con una historia, digamos con una dramática tradición cuyas oscuridades en parte has señalado. Pero también nos impulsa a preguntarnos si hay alguien que sabía quién era el actual presidente de la Nación cuando lo convocó para que se aliara con ella. Y esa fue Cristina. Cristina siempre supo quién es y quién fue Alberto Fernández. ¿Cómo se puede convocar a un hombre que pasó años hablando mal de ella, denunciándola, imputándole cargos gravísimos? ¿Cómo se lo puede convocar para una alianza, sabiendo que lo que dijo esa persona no responde a una convicción, sino a una circunstancia? Es decir, Alberto Fernández puede decir una cosa y la contraria, porque no es necesariamente un hombre con convicciones,
es fundamentalmente un Selig, es el hombre de las 1000 caras. Y pudo hacer una alianza con él, ¿por qué? ¿Por qué pudo hacer la alianza con él? Porque la cara que necesitaba para alcanzar el poder se la podía ofrecer un solo hombre, ese ventríloco llamado Alberto Fernández. Efectivamente, Cristina sabe que no podía recuperar el poder si no era a través de una simulación. ¿Y qué mejor simulación que la que podía emprender aquel que, habiéndola denunciado durante años, era capaz luego de decir que era su aliado? Cristina sabía con quién hacía su alianza, pero eso mismo nos lleva a una pregunta. ¿Quién traicionará primero a quién? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta inquietante. Claro, inquietante y a la vez una insinuación. Indudablemente, los dos desconfían del otro, pero hay una que se adelantó en el juego. Y fue quitándole poder a aquel que en parte había tenido alguna representación personal al formar su gabinete y hoy, poco a poco, se va transformando en otro hombre, que ya no es ni el que convocaba el diálogo, ni el que necesariamente la representaba a ella, porque ella es la que dice que él ya no lo representa. Pero cuidado, no creo yo que le arrebate el poder formalmente. No lo creo. Creo que Alberto Fernández va a seguir siendo el presidente de la República, pero fundamentalmente como una figura llamada a simular una presencia que no tiene y a representar una presencia que está detrás de él. Simular una presencia que no tiene y ventrílocuo. Me quedo con esas dos imágenes maravillosas de Santiago Kovadlov. Quiero meterme ahora en la trama que terminó dejando a Lozardo, o que, bueno, todavía no presentó su renuncia formal, a la exministra, podemos decir, fuera del Ministerio de Justicia, un área de por sí dominada por la cámpora, y también en el proceso por el cual Alberto Fernández está pensando a su sucesor o su sucesora. Jorge Liotti, ¿cómo estás? Bienvenido, uno de los periodistas políticos mejor informados de la Argentina. ¿Qué tenés sobre esto? ¿Qué nos podés contar? Mirá, la verdad es que ha terminado otro día más sin una definición respecto de quién reemplaza a Lozardo, y hoy yo te diría que ese es casi un interrogante mayor que respecto de quién va a ser el sucesor o sucesora en definitiva, porque está exhibiendo a un Alberto Fernández en una suerte de laberinto muy complejo, con una enorme dificultad para encontrar una persona que represente lo que están buscando, que sería, digamos, alguien que no parezca que Alberto Fernández terminó resignando el lugar, de alguna manera que, siguiendo un poco los lineamientos que decía recién Santiago, pueda marcar esas apariencias y al mismo tiempo tenga un compromiso mayor con los objetivos que se trazaron la semana pasada en el discurso de Alberto Fernández y en el alegato de Cristina. Esta idea de que empieza una nueva etapa y que, en consecuencia, esta nueva etapa tiene que ver con un enfrentamiento mayor con la justicia. Mucho encierro en la Casa de Gobierno en estos días, mucha soledad de Alberto Fernández. Yo creo que habla mucho más de las dificultades que tiene Alberto Fernández hoy, no solamente para encontrar un sucesor, sino también para tomar decisiones. Ya te diría que hasta mirando un poco desde costado, Cristina, ¿no? Es un Alberto en su propio laberinto y expuesto porque él mismo blanqueó el lunes que Lozardo no seguía. Un error que incluso en el entorno del presidente no logran entender por qué lo hizo. Están enojados los albertistas con él, ¿no? Sí, están enojados porque... O sea, están enojados los cristinistas, los albertistas, todos. Bueno, a ver, el albertismo había acordado el fin de semana no hablar hasta no tener resuelto quién iba a suceder a Lozardo, y el propio Fernández de alguna manera contradijo esa estrategia y habló el lunes diciendo no va a continuar. Y a partir de ahí yo te diría que expone públicamente las dificultades, porque de otra manera probablemente no hubiésemos sabido que Lozardo tenía los días contados. Y ahora se lo estamos contando en público. Esto fue el lunes, estamos terminando el jueves. Dice que no tiene apuro y que de alguna manera esta indefinición también marca un mensaje al kirchnerismo diciendo ustedes
de alguna manera empujaron a la ministra, bueno, no es tan fácil encontrar un reemplazo, no tengo apuro para hacerlo. Creo que es un juego un poco riesgoso, porque lo que en realidad está exhibiendo es la enorme dificultad de Alberto Fernández de transformarse en el decisor real cuando le dejan el espacio abierto para que él resuelva. ¿Te jugás a algún posible sucesor o sucesora más seguro? No, está el vaivén de los nombres, te diría, bajaron los nombres de Soria, bajó un poco el nombre de Herrera, que fueron los que circularon más en estos días, pero nadie se anima a poner un nombre. Ahora, desde el entorno del presidente están como buscando una figura cercana a él, entonces volvió a subir un poco Vito Velo, algunos hablan de Iribarne. La verdad es que es muy complicado porque estas personas también tienen derecho a preguntarse, yo no quiero ser, digamos, si quieren ser un nuevo Losardo, ¿no? Exacto, ese rol tienen que hacer el trabajo sucio. Muy difícil de representar una obra en la cual no creen y al mismo tiempo ser leal al presidente. Tiene que ver con estas indefiniciones que hablaba recién Kovadlov. El de la justicia, te cuento que no es el único cambio del que se habla en el gobierno. Hay rumores de cambios en segundas líneas y otro avance de la Cámpora. Circula una versión, nos vamos a ir metiendo mucho en los avances de la Cámpora para que puedas entender bien de qué estamos hablando. Hay una versión de que al Banco Nación podría ir de directora Cecilia Fernández Buña, que es cercana a la Cámpora, en lugar, bueno, de su actual presidente, que es Eduardo Hecker. Vacunas. El desastre que han hecho con el plan de vacunación deja muy expuesto al gobierno. Te quiero mostrar 2 tapes que lo muestran con claridad. Lo vemos. Cuando llegaron las primeras vacunas, que la verdad que se pensaba que iban a llegar con un ritmo mayor, y no hay ninguna crítica porque yo estuve involucrado en la búsqueda de vacunas y es un tema dificilísimo, como lógicamente hay una distribución muy inequitativa, tanto con las vacunas como con el equipamiento, así que conseguir vacunas es una odisea. Lo de ayer fue dramático y creo que habla también de una falta de empatía, de una incapacidad o no intención de hacer las cosas desde el Estado. Creo que está relacionado con esta decisión de delegar en las prepagas, ¿no? Lo que se fue delegado a la prepaga anda bárbaro. Vos de tu casa con aire acondicionado, te sacás un turnito en tu prepaga y te vacunan. Y los que no tuvieron esa suerte, a la buena de Dios, en un estadio de fútbol como si fuera un recital de rock, pero con gente de 80 años. Bueno, dato mata relato, ¿no? ¿Por qué decimos que lo deja expuesto al gobierno? Porque hasta hoy la neoliberal, como le dicen a la Chile de Piñera, vacunó al 25% de su población. Sí, escuchaste bien, 25% de su población. La populista argentina vacunó al 3% con una sola dosis y al 0,8% con 2 dosis. Santiago, ¿tendrá la política algo que ver en este fracaso? ¿Qué pensás? Indudablemente, indudablemente. La falta de seriedad para encarar un problema tan complejo como es el de la pandemia y su eventual solución, no solo depende de algo objetivo, que es la dificultad para conseguir las vacunas, sino que también depende de la mayor o menor salud mental de quienes deben ocuparse de tramitar la obtención de las vacunas, aplicarlas. Es decir, que hay un virus previo al COVID-19, que es la demagogia. La demagogia. La demagogia consiste en decir lo que no se sabe como si se lo supiese y en prometer lo que se da por seguro cuando se lo desconoce. ¿Qué es esto? Esto es lo que pasó con las vacunas. Se subestimó su importancia, se atribuyeron valores y fortalezas que en verdad el gobierno no tenía, se trabajó con la idea de subestimar la ineptitud infraestructural del país para encarar un problema tan complejo. Y finalmente, ¿qué vemos hoy? Hoy vemos una sórdida disputa del gobierno con la ciudad para desmerecer lo que la ciudad pueda lograr, privándola de recursos para poder llevar adelante lo que tal vez tenga derecho a llevar adelante como cualquier provincia. Entonces, ¿qué vemos? Estamos viendo algo muy patético, que es la subordinación de la salud a las necesidades del poder.
y no la responsabilidad del poder para lograr encarar con seriedad el tema de la salud. Esto se llama perversión, no inversión. Perversión. Bueno, hablando en línea un poco con lo que estás diciendo, te cuento que no es cierto que no haya vacunas en el mundo o que no haya vacunas para la Argentina. No es cierto, como lo explica Kicillof. Vos cuando hablás con empresarios de la salud, con médicos del sistema público, cuando hablas con empresarios de la salud privada y médicos del sistema público, te revelan un dato inquietante. Estados Unidos ofrece vender millones de vacunas a países de América Latina. De estado a estado. La venta es de estado a estado. ¿Por qué el Estado argentino no las compra? ¿No te parece una buena pregunta? Ofrecen, por ejemplo, me contaba el dueño de una medicina prepaga, te ofrecen, por ejemplo, 20 millones de vacunas a menos de $20, es un precio subsidiado. Vamos a calcular 300 millones de dólares. ¿El Estado no tiene ese dinero? Y si no lo tiene, ¿por qué no le permite comprarlas a los privados? ¿O querrá seguir monopolizando las vacunas como un sistema de premios y castigos para disciplinar a los críticos, a los opositores, a la oposición? ¿Es la versión ayornada del látigo y la chequera, pero ahora con la salud? ¿Tienen esta perversión, como decía recién Santiago? Son preguntas y un dato. Por ejemplo, la pobreza no está siendo administrada por la política como un recurso de poder. Sí, claro. Eso no es nuevo. Hoy sabemos perfectamente que la pobreza está siendo gestionada como recurso político y no necesariamente en respuesta a la búsqueda de equidad. ¿Por qué no se haría eso con la salud? En suma, ¿importa la sociedad al poder? Sí, como herramienta. Dato inquietante. Según los especialistas, a este ritmo de vacunación, los mayores de 60 años y los pacientes de riesgo recién estarán inmunizados dentro de un año, es decir, en enero del 2022. Vacunas. La quisieron coimear a Beatriz Sarlo con la vacuna y le salió mal. Descubrieron que no todos son como ellos. Cuando estalló el vacunatorio VIP, yo recuerdo, ¿te acordás? Salió Estela Carlotto para pegarle a Alberto Fernández, y dijo algo así como que Kicillof tenía otras formas, ¿no? Porque no era tan obsceno. Puede ser que las formas sean distintas, pero la intención parece la misma. Y la intención es usar la vacuna para hacer campaña. La misma Sarlo lo escribió en su mail, en el mail de respuesta a su editor, cuando le hace esta oferta, cuando le hicieron la oferta que afortunadamente pudo rechazar. Y dice Sarlo, en la política también cuenta la dimensión ética. Miguel Wiñaski, ¿cómo estás? Bienvenido esta noche a La Trama. ¿Qué pensás del affair Sarlo, de la elección de Sarlo y de lo que pasó en torno a ella? Gracias, Laura, y gracias por la invitación. Un lujo que estés acá. No, bueno. El affair Sarlo, el caso Sarlo es interesantísimo, porque cruza las dimensiones éticas, la política, la sanitaria y sobre todo la atrocidad pseudosanitaria de la vacuna. El sistema de vacunación es una farsa. Es una farsa porque de la cual todos somos testigos, ¿no? Desde el escándalo de las vacunas de privilegios hasta el escándalo de las vacunas de privilegio, no solamente con las celebrities, sino con los pibes de la cámpora de 30 años que con los 2 dedos en B le roban la vacuna a alguien que por no tenerla puede fallecer, como ocurrió con 2 médicos la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires. Esa farsa requiere de actores farsescos, es decir, de una propagandización, que aparentemente era el plan de Kicillof, él mismo lo dijo, queríamos generar un sistema de celebrities, llamémosle así, que propagandizaran este asunto de vacúnese. Ahora, yo me hago 2 preguntas allí. Por una parte, y todo el mundo quiere vacunarse, no hace falta propagandizar tanto. Lo que sí hace falta para el poder político es encubrir la farsa, la triquiñuela, la trapisonda. Y Beatriz Sarlo, frente a todo eso, la verdad es que dijo que no. Y una persona que diga que no
Y lo hizo en privado, Miguel, ¿no? En un mail. Y lo hizo exactamente, en un intercambio que no iba a tener trascendencia. Después, al declarar ante la justicia, obviamente todo se convirtió en un show de dimes y diretes, la Argentina eterna, pero la palabra no quiero, esta manzana envenenada que me estás ofreciendo, ese no, es el valor de la libertad, es el valor de la autonomía moral, el término que utilizó Sardo, y me parece que también de alguna manera ubica, lo digo con respeto académico porque leí la tesis doctoral de Soledad Kereilac, que es bastante buena, después se convirtió en libro, sobre la construcción del relato, llamémosle así, de la ciencia, o de la pseudociencia, mejor dicho, en la sociedad argentina de comienzo del siglo XX a través de los medios. Ahora, aquí se construyó un nuevo relato, curiosamente. Claro. ¿No? Pero a través del sistema político. Y Beatriz Sarlo, que es una experta, me parece, no me parece, obviamente lo es, pero quiero decir, me parece que supo detectar la maniobra de ficción lingüística, la trampa semiótica. Que no era fácil de detectar, ¿no? Que no era fácil de detectar, pero justamente le erraron con ella que la vio. Intelectuales, estamos hablando del mundo intelectual. ¿Y sabes qué un tema que hemos hablado mucho, Miguel, en otros contextos? El ruidoso silencio de los intelectuales. Mira lo que tenés, el vacunagate, el deterioro económico, la imparable fabricación de pobreza en la Argentina, los atropellos de Gildo Infran, un aliado fundamental de Cristina, el avance sobre la justicia. Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, que viene también del mundo académico, dijo una frase que quiero que escuchemos todos. Creo que hay un ensañamiento con el gobierno de Gildo Infran que es inadmisible. Me parece que hay un plano ahí que hay que poner sobre la mesa, que es de una provocación sistemática. Bueno, y después habló Mayans, el senador por Formosa, a la mano derecha de Cristina en el Senado. Mira lo que dijo. Bueno, acá también actúan en forma violenta, ahora están haciendo un acto con el gobierno de Gildo Infran están haciendo directamente, que es inadmisible. Nosotros obviamente me parece que hay un plano ahí no la van a hacer, lo vamos a hacer, pero vamos a seguir el juego de ellos y vamos a sistemática. Las provocaciones que están haciendo, a ver si pueden tener, no sé, lo que están buscando es tener un... Quiero conectar las extrañas declaraciones de Frederick, ¿no? A la vista de los atropellos evidentes del feudo de Infran, a un tema que parece que no tiene que ver, pero tiene que ver, a la flexibilización del ingreso de extranjeros a la Argentina. Después de que, bueno, como te acordás, se derogó el decreto de Macri. Y quiero hablar de esto porque, según el historiador Jorge Osona, que está aquí con nosotros, esta medida esconde una estrategia electoral que me gustaría que la explique. Jorge Osona, bienvenido esta noche, ¿cómo estás? Si nos podés explicar esto, nos encantaría. Sí, mirá, no es nuevo esto, no es ninguna novedad traer contingentes de los países limítrofes y convertirlos en electorado. De hecho, hay movimientos de flujo y de reflujo porque son migraciones golondrinas en muchos casos. Durante la pandemia hubo mucha gente que volvió a sus países a raíz de pensar que la Argentina era un foco mucho más expuesto que el suyo. Ahora están volviendo. Ahora, toda esa gente hace rato que está empadronada. Lo que pasa es que ahora hay una invitación por parte de las autoridades, a través de referentes barriales, como para que traigan a sus parientes, de manera de empadronarlos inmediatamente como para que puedan votar en las elecciones del 2021, que como tampoco es gratis, es decir, de una u otra manera, ¿qué se le ofrece a cambio? Bueno, un salario social complementario, lo que vulgarmente se conoce como plan. Un plan, claro. Y eso nos conduce a otra cuestión correlativa a la crisis que se está gestando en el Gran Buenos Aires, entre intendentes, movimientos sociales, sindicatos, etcétera, ¿no? Te voy a incorporar un dato. Se acaba de derogar hace horas un decreto por el cual, ¿te acordás que los extranjeros, Macri había definido a través de un decreto que los extranjeros, que son unos 360.000 personas, que en general, si te fuiste de la Argentina, sos más afín a la oposición que al oficialismo, puedan votar en el consulado y a través del correo? Bueno, a partir de ahora no van a poder votar más por correo. Es decir, te la complican un poquito, ¿no? Esto te lo sumo a lo que estás contando. Porque, bueno, seguramente, evidentemente, tienen miedo a perder las elecciones o están preocupados, por lo menos por eso. Hoy se conoció
la tasa de la inflación correspondiente a febrero, picante, casi un 4%. Después vamos a hablar de esto en el consultorio de Javier Milei. Javier Milei tiene un... ¿Cómo le va, Milei? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Un gusto enorme estar en tu programa. Y bueno, hay que tener en cuenta que eso es el doble de inflación de lo que tendría un país normal en un año. Bueno, después esto yo quiero que lo desarrolles en tu consultorio, que tenés un consultorio ahí donde los argentinos te vamos a hacer las preguntas. La de la inflación es un tema súper caliente, después lo charlamos bien a fondo en un ratito. Los precios al consumidor subieron casi un 4%, 3,6% en febrero respecto de enero, lo que da una inflación interanual del 40,7%. La inflación del primer bimestre ya acumula un 7,8%. Está centrada básicamente la suba de precios en los alimentos y por eso es un impuesto que pagan, como siempre, los pobres. Pero antes de meternos en este tema de la inflación con Milei, hay una noticia que hace apenas horas también lo involucra a Milei, que junto con otros economistas sellaron una alianza electoral. Vamos, es el nombre del acuerdo electoral. Ahí está José Luis Espert, el propio Milei, Ricardo López Murphy, los tres economistas que quieren jugar en las legislativas del 2021. Resta definir si Espert y Milei aceptarán las PASO. ¿Cómo es Milei esta? El kirchnerismo diría es una alianza de derecha. ¿Es así? Bueno, ¿La derecha? En realidad el Frente Vamos contempla no solo expresiones de centro de derecha, sino que contempla también expresiones liberales y donde la idea central es ofrecerle a la población una alternativa liberal, sí, que no solo ponga los valores de la República por delante, sino también el valor de la libertad económica, la libertad en todos los aspectos de la vida. Y, digamos, en ese frente estamos confluyendo Avanza Libertad, que es el espacio en el que estamos José Luis Espert, Luis Rosales y quien les habla, y también, digamos, por ejemplo, el Partido Autonomista Nacional, el Partido Demócrata, la UCD, ¿sí? Unidos, Republicanos Unidos, y básicamente es constituir este foco, digamos, donde el eje central va a ser la libertad y proponer algo distinto y superador en este país que lleva ya más de 100 años de decadencia. Bien. Bueno, esta tarde, mira, pasó algo con una amiga tuya con quien te reconciliaste, Milei, que es Patricia Bullrich. A ver, Patricia Bullrich. ¿Sabes dónde estuvo Patricia Bullrich? Qué silencio. Patricia Bullrich presentó su libro Guerra sin cuartel. ¿Sabes dónde lo presentó? En El Calafate, la tierra de Cristina, donde, no sé, te diría el 99% de la población es kirchnerista. Al revés de lo que pasa en Río Gallegos, ¿no? Que ahí está mucho más dividida la cosa, hay más polarización. Es como una mojada de oreja, una gran audacia. Patricia Bullrich nos grabó algo para la trama. Mira lo que dijo. Estoy aquí en Calafate. Hemos venido a seguir la ruta de los feudos. Calafate es una de las ciudades donde uno ve a flor de piel la corrupción kirchnerista. Este es un feudo donde la gente no le cuesta prestar los lugares para hacer algo porque tienen miedo de que luego se lo cierren, les cuesta poder parar y saludar, pero sin embargo hoy hemos tenido algo impresionante. Todos los autos que pasaron saludando, tocando bocina, un montón de gente acá, porque yo creo que hay algo que empieza a verse en la Argentina. Lo vi en Formosa y lo ve acá. Hay un grito de libertad, hay un grito de terminar con estos sistemas que han anulado la Constitución Nacional, que han anulado la República y que anulan la democracia. Te había dicho, ¿te acordás al inicio de este editorial, que este experimento populista de la relación atípica entre Alberto y Cristina encuentra un límite? El ejemplo que quiero que mires es Formosa, una provincia muy mansa, en la que nunca hay manifestaciones, cuestionamientos, pero en la que la clase media, los comerciantes, los jóvenes, muchos jóvenes, decidieron ponerle un límite a los abusos que comete el amo del feudo, Gildo Infran, desde hace 25 años. Cuando hablamos de abusos, además del policial, hablamos de pobreza extrema, desigualdad. Te pongo un poquito Formosa en datos. La tasa de mortalidad infantil está entre las dos más altas de la Argentina, después de Corrientes. 1 de cada 2 formoseños y formoseñas
vive en casas precarias. 1 de cada 2 chicos recibe la asignación universal por hijo, mientras que en la ciudad de Buenos Aires es 1 de cada 10 chicos el que recibe este mismo beneficio. Hoy habló Gildo Infran y dijo esto, mirá. Hasta que no podamos vacunar por lo menos el 80% de nuestra población, no podemos estar tranquilos. Pero resulta ser que hasta el año, fines del año 2020, tuvimos un solo fallecido. Después, con el tema de las fiestas y de fin de año y toda esa movilización que ocurrió, hubo un brote en el oeste y como hubo un brote también en Formosa, en Clorinda. Y tuvimos que tomar medidas drásticas, que no son medidas precisamente muy simpáticas, son desagradables, pero no existe otra manera. A este límite, entiendo que Santiago Kovadlov lo llama en su libro Capital Cívico Ciudadano. Y me gustaría hablar de este tema, de Capital Cívico Ciudadano, con una trama que arranca de esta manera. Y me voy a trasladar acá para hablar con Santiago y con Miguel Wiñaski. Y me gustaría que los tres habláramos de este límite, ¿no?, que puede tener el populismo en la Argentina. ¿Y qué significa, Santiago, este capital cívico-social que vos planteás en tu libro, en tu nuevo libro? Sí, con Héctor Guyot, con quien hemos compuesto República Urgente, hemos querido llamar capital cívico republicano al que ha entendido como una vivencia propia el ahogo y la asfixia que para su presente y su porvenir implica la sujeción de la ley y del derecho al poder político sin medida, la autocracia. Es decir, ese capital cívico que se traduce en los banderazos desde hace ya un tiempo largo, yo diría que una fecha paradigmática fue la de la manifestación en ocasión del asesinato del fiscal Nisman, cuando la gente sale a la calle, empieza a reivindicar no derechos sectoriales, no derechos, podríamos decir, laborales particulares, empieza a reivindicar la ley, la república, la necesidad de vivir en el marco de la convivencia, del desarrollo, del progreso y la educación. Es decir, las banderas fundamentales que se empiezan a levantar en la Argentina son el repertorio de condiciones básicas para la construcción de una convivencia constitucional. Es decir, un movimiento desde abajo estás planteando, ¿no? Exactamente, de una clase media y media y media baja y media alta que empieza a entender que la condición de posibilidad del porvenir es vivir en el marco de una república. Con Héctor Guyot hemos querido enfatizar esto en nuestro libro, porque entendemos que es precisamente la condición básica para que podamos hablar de una comunidad realmente organizada y no retóricamente organizada. Tema feudos, Miguel. Vos estudiaste mucho los feudos. Y a mí, a ver, la pregunta que yo quiero hacerte es, en un momento quienes estaban liderando las protestas, las manifestaciones en Formosa, dijeron, Formosa se despertó. ¿Se despertó Formosa o esto es una oleada que después puede retroceder? Se despertó, pero mira, precisamente, Laura, efectivamente, yo estudio los feudos, por lo menos desde los años 90. Sí, el de San Luis, me acuerdo, ¿no? El último feudo fue el primer libro que escribí al respecto. Es difícil que caigan, ¿eh? Fíjate, cayó Catamarca con el caso María Soledad, pero la verdad es que son longevos, arraigan profundamente con ese aparato dadivoso y tramposo del Estado, ¿no?, que cautiva a toda una población. En San Luis, por ejemplo, hubo manifestaciones análogas a las de Formosa en los tempranos 2000, algunas en los 90, ahí está Rodríguez Sá gobernando San Luis, desde 1983 gobiernan. Santiago del Estero fue intervenida, ¿se acuerdan que asumió Pablo Lanuse como interventor? Se recompuso el feudo, hoy está Gerardo Zamora. Entonces, bueno, Santa Cruz, etcétera, etcétera, y luego una suerte de nacionalización del feudo con los Kirchner en el poder.
Evidentemente, como dice Santiago, el capital social, cívico-social, le pone un límite, pero sostenido como está el horror peligrosísimo de un tirano sanguinario como Gildo Infran, que separa a las familias, que con excusas irracionales se permite la creación de centros de enclaustramiento, de campos de detención. Gildo Infran tiene el apoyo del aparato estatal desde la cúspide. Ahí la vimos a Frederick decir que era ejemplar, y lo dijeron todos ellos. Entonces, aquí nos estamos jugando muchísimo, es peligrosísimo. Ustedes habrán visto las escenas de un grupo de militares que van cantando si Gildo vencerá y algo por el estilo, con música de pelotones norteamericanos, pero eso lo copiaron, ¿saben quién? Los bolivarianos adaptaron. ¿Es una copia Es una copia igual, es decir, Chávez vencerá o ahora el señor Maduro vencerá, y ojo, vence. ¿Cuántos mató? Entonces, ¿qué está pasando en Formosa? ¿Quién le cree que hubo un muerto? ¿Quién computa algo en Formosa, en la Formosa interior? Miguel, ¿vos coincidís con esta idea de Cristina nos quiere llevar quiere hacer que todo el país sea Formosa? Bueno, ahí nuestro amigo Fernández Díaz lo dice muy bien. Formosa es aspiracional para la cúpula del oficialismo. Es como una suerte de proyecto. Claro. Expresamente declarada por el presidente de la Nación. Expresamente. Paradigma de la democracia argentina. Expresamente. El gobernador ejemplar. El tipo vino, Infran, le digo al tipo, a ver, el tirano. El tirano Banderas, del grilo de Valle Inclán, que es el esperpento latinoamericano que él supo ver, ese autor que era español, ese esperpento peligrosísimo que es Infran, vino a la Casa Rosada, se saludaba con el puño con Frederick, con Alberto, fue bendecido, y fue bendecido que el horror, por una parte, y por otra parte, y lo digo con esta sensibilidad que se debe notar, porque es profundamente irritante, los organismos de derechos humanos afiliados al oficialismo han enmudecido. Organismos de derechos humanos e intelectuales. Intelectuales, Laura, una más. El capital social que también precisan Santiago y Héctor Guyot, estuvo como tantas veces, y vos lo sabés muy bien, y quizá mejor que nadie, en el país, en la vanguardia estuvieron las mujeres. A las mujeres las apalearon, las metieron presas, pibas. Sí, clase media. Y entonces, ¿y por qué no se habla? ¿Y por qué no se denuncia el horror? Bueno, fue un lujo tenerlos a los dos pensando estas cosas. Santiago Kovadlov, muchísimas gracias por haber estado acá esta noche en el debut de La Trama. A ustedes, un abrazo. Miguel. Un abrazo. Un abrazo. Una alegría compartir un momento así. Muchas gracias a los dos, Miguel. Muchas gracias por haber estado acá. Buenas noches.